Estamos ya con el ministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias, ministro, por estar en estudio. Hace breves instantes desarrollamos un panel con dos expertos petroleros, algunas inquietudes a propósito de la renegociación de los contratos. Yo quisiera partir con esta pregunta: el peso del petróleo en el presupuesto, ministro. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Bueno, en realidad el peso del petróleo depende de varios factores, depende de la producción estimada que realizan las autoridades del ramo, así como el precio que se le establece justamente para determinar los ingresos que recibirían las petroleras y lo que se traslada al presupuesto general del Estado. Pero por ley, claro, Petroecuador debe hacer lo suyo. Nos decían los expertos cómo se ha utilizado a Petroecuador, una deuda de alrededor de 5.300 millones de dólares, que fue para financiar, finalmente fueron al tesorero nacional, fueron a las cuentas nacionales. ¿Cómo entender esta práctica? ¿Usted advierte una práctica común en el manejo de las finanzas, ministro? Bueno, hay que entender que estos mecanismos que existen, ya incluso están definidos desde una perspectiva legal y normativa, corresponden a una lógica de un manejo eficiente de los recursos del Estado. Es decir, lo que se procura es que no existan espacios de liquidez que puedan generarse en algún momento que termine siendo ociosa. Pero también hay que tener cuidado en el sentido de que estos mecanismos también pueden generar transferencia de recursos entre empresas o de las empresas hacia la caja fiscal, me refiero a empresas públicas, y que luego no sean revertidos para que puedan permitir la operación normal de las empresas. Es decir, existen también esas posibilidades, pero el concepto que está detrás de este manejo integral de las finanzas públicas es el de eficiencia. Okay. Ministro, quiero hacerme eco para hacer esta pregunta de un artículo de José Hidalgo en donde hace una suerte de análisis de la economía y es que coincide con algunas preocupaciones de ciudadanos. Cuando él recuerda en su artículo que el presidente Moreno en su momento dijo que la situación económica del Ecuador era crítica y dijo que, abro comillas, ¿por qué? Por decisiones que se tomaron durante el gobierno de Rafael Correa no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite la sostenibilidad de nuestra economía. Eso dicho por el presidente Moreno. Entonces, la pregunta que él se hace y que muchos nos hacemos: ¿cómo entonces con semejante amonestación todavía existe y están trabajando el mismo equipo económico en este gobierno? Entonces, no se entiende si los responsables de este resultado están en este gobierno. ¿Cómo usted pretende cambiar la situación? Bueno, en mi caso personal, yo no he sido del equipo de gobierno del presidente Correa, soy el ministro de Economía y Finanzas y soy yo el responsable del manejo económico del Ecuador. Pero tiene a la gente, a Patricio Rivera, que fue mano derecha del gobierno anterior. Es decir, ¿cómo se entiende? También se menciona algunos otros personajes, como Diego Martínez, Leonardo Orlando, Verónica Artola, en fin, todos estos personajes que diseñaron de alguna forma lo que hoy estamos viviendo, ¿continúan en el gobierno actual? Bueno, esa pregunta debería hacerla al presidente de la República, pero en mi espacio del Ministerio de Economía y Finanzas, yo soy quien está a cargo. Bueno, aunque no son estancos tampoco todas estas otras instancias, ¿no? Banco Central y todo ello. Entendemos que hay una política de coordinación. No, evidentemente, pero también hay quien es el responsable de marcar las directrices, y en ese caso soy yo. Perfecto. Ministro, entremos en materia. Una brevísima evaluación de la economía. El presidente de la República ha dado a conocer las medidas, su plan económico. Usted también concurrió el viernes, o usted deberá concurrir el viernes 27 de octubre a la Asamblea Nacional, justamente para tratar sobre algunos temas, y estuvo en la Asamblea. No sé si el plan o el proyecto con carácter económico urgente se va a mandar el día viernes a la Asamblea o no. A ver, en contexto, el plan económico anunciado por el gobierno, ¿cuál va a ser el impacto? ¿Está siendo operativizado ya? ¿Se requieren varias reformas legales? Hablemos un poquito del plan, ministro. Muy bien, a ver,
El programa económico y las acciones del programa económico, muchas de ellas no requieren de reformas a la ley, es decir, se pueden establecer a partir de decretos, de regulaciones de las entidades que manejan los distintos espacios, pero también existen algunos cambios normativos que tienen que realizarse, especialmente los que tienen que ver con materia tributaria, y son aquellos cambios los que se establecen en este proyecto de ley para que se puedan reformar los cuerpos respectivos para viabilizar este conjunto de acciones. También está en esta necesidad de reforma normativa lo que compete al dinero electrónico, que ya se conversó semanas atrás, más los elementos de orden tributario que acabo de indicar. Esto será mandado y remitido ya el día viernes. Sí. En el caso del dinero electrónico con la participación de la banca, ministro, ¿hay ya un acuerdo definitivo sobre el tema? Bueno, efectivamente se desarrollaron conversaciones, un diálogo muy profundo, detallado, con el sistema financiero nacional. Hay que entender que no solo es la banca privada, también es la banca pública y fundamentalmente las cooperativas, que son quienes tienen mayor presencia en el territorio, y se ha llegado a un acuerdo para que todas estas entidades operen el dinero electrónico. Claro, cada cual desde sus posibilidades tecnológicas y sus características propias, pero en definitiva la idea es de que se impulse en general el uso de medios de pago electrónicos para alivianar que se ejerce sobre la demanda de dinero físico que afecta a las reservas internacionales. Ministro, sobre la deuda del Ecuador, el presidente Moreno en su momento dijo, abro comillas, ahora sabemos que no solo se gastó en demasía, sino que nos endeudaron. Si seguimos por la misma senda, hipotecaremos el futuro del país. Esas son palabras del presidente Moreno. Hace unos días el Ecuador emitió bonos por 2.500 millones de dólares a un interés considerado alto, para algunos casi el 9%, y se dice que eso significaría 220 millones de dólares anuales solo por concepto de intereses. ¿Esta estrategia entonces no está provocando eso, la hipoteca del país? A ver, hay que entender que las cuentas fiscales presentan un déficit, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Los gastos son mayores que los ingresos por diversas circunstancias del pasado, ¿ya? Pero la corrección de este déficit, que es en lo que estamos trabajando, y para eso se orientan algunas de las acciones del programa económico, tiene que hacerse de forma gradual. ¿Por qué? Porque la economía ecuatoriana, bueno, primero, como todas las economías, tiene a un Estado que es un actor muy importante en la dinámica de esa economía. Y en el caso ecuatoriano, esa participación del Estado ha sido mucho mayor en los años anteriores, fundamentalmente desde la inversión pública que se hizo en grandes obras de infraestructura, en carreteras, etcétera. Y la actividad productiva, de alguna manera privada, se fue adecuando a esa participación del Estado. ¿Cuál era el peso en el PIB de la obra pública, ministro? Esos datos podríamos revisar, podría hacerles llegar con exactitud. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede en esta característica de operación estructural de la economía ecuatoriana? Si es que esa participación del Estado se recorta de forma abrupta, simplemente paralizaríamos al resto de la economía. Y esta participación del Estado en los últimos años fue financiada en alguna medida con deuda, ¿ya? Y eso es lo que nosotros hemos recibido este momento, y tenemos que ir cerrando esta brecha fiscal de a poco, pero mientras tengamos brecha fiscal vamos a requerir de financiamiento adicional. Para el año 2017, en el presupuesto general del Estado se ha establecido una brecha de 4.7% del PIB, entonces estamos trabajando, esforzándonos mucho. Para eso hay también un decreto de austeridad y se establecen mecanismos dentro de las acciones que ya se están implementando para ir cerrando de a poco esa brecha, sin ponerle un freno a la dinámica de la economía en general y fundamentalmente de la economía privada. Es decir, es un proceso que tiene que hacerse de forma gradual si es que queremos hacerlo responsablemente y procurando que la economía siga funcionando. Usted ha dicho en la Asamblea que al menos por un buen tiempo no se recurrirá a más deuda.
Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho en estos últimos meses? Cubrir ya las necesidades de financiamiento para poder cerrar el año. Es decir, cuando nos hicimos cargo de la gestión de la economía nacional, existía ya un déficit. Ya, pero no se habían establecido todavía los mecanismos para poder financiar ese déficit, y es lo que se ha hecho en estos últimos meses. De lo contrario, no se dispondría de recursos y ahí entraríamos en una situación crítica en la que podría paralizarse el Estado, y luego esto generaría un impacto muy negativo en la dinámica de la economía. Pero esto no nacional. quiere decir que vamos a seguir con deuda, ¿no? No, no puede sustentarse en deuda. La estrategia es ir reduciendo los factores que nos obligan a requerir de mayor financiamiento. Ya. Entonces, sí, vamos a requerir financiamiento en la medida que vamos cerrando gradualmente, hasta que llegará un momento en que ya no habrá un déficit y no tendremos que continuar con la búsqueda de financiamiento externo e interno. Y hemos calibrado las acciones para que en el transcurso de los siguientes 4 años podamos alcanzar un nivel mínimo de déficit fiscal o de equilibrio fiscal que revertiría esta situación en la que hemos requerido de importantes niveles de financiamiento. Se dice popularmente que para obtener resultados distintos hay que utilizar estrategias diferentes, y en ese sentido varios opositores o críticos al gobierno sostienen o se preguntan cuál es la diferencia de la actual gestión económica de la anterior. Es decir, básicamente dicen que las últimas medidas implementadas por su administración van en la misma línea, tema de impuestos o exportaciones que no se están estimulando adecuadamente. En definitiva, dicen que debería haber un giro de timón real, porque de lo contrario vamos a tener los mismos resultados. Bueno, ¿y cuáles son las alternativas que proponen? Porque aquí hay que entender que en economía existe un número limitado de instrumentos, y con esos instrumentos tenemos que resolver las situaciones a las que nos enfrentamos. Es decir, no podemos pensar que un nuevo gobierno utilice otros instrumentos, se invente otras cosas, porque no existen. Tiene que valerse de aquellos que son los que se establecen dentro del manejo económico aquí y en cualquier parte. Por ejemplo, lograr el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí vienen las alternativas que proponía. Es decir, frente a un esfuerzo de ir haciendo correcciones graduales para lograr que la economía mantenga su dinámica, ¿cuál es la alternativa? Estaríamos ahí, en cambio, hablando tal vez de los paquetazos. ¿Será eso lo que sugieren los analistas? Y vamos conversando un poco de los paquetazos y topemos cómo es la relación del fondo con el Fondo Monetario Internacional, porque tampoco se entiende muy bien cómo operan estas relaciones. Los paquetazos, que están en la línea de los programas de ajuste de los multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario es el que maneja esta forma de dar respuesta a los problemas de las economías. En términos fiscales, lo que se sugiere desde esta perspectiva son recortes abruptos del gasto público. ¿Eso qué es lo que implica? Lo que acabé de decir, que en la economía ecuatoriana generaría un freno o quizás le derrumbaría a la dinámica de la economía ecuatoriana un recorte importantísimo del gasto público. ¿Por qué? Porque la inversión pública dinamiza otras actividades. El gasto corriente genera una demanda de bienes y servicios que, si se corta abruptamente y no es reemplazada por otros espacios de la economía, simplemente la economía colapsa. Y esa fue la historia del Ecuador en los 80s y 90s. Entonces, no es aplicable ni desde la perspectiva de un gobierno que tiene objetivos sociales, ni desde las características estructurales de la economía ecuatoriana. Pero ¿cómo lograr entonces dinero con mejores condiciones blandas para el Ecuador? Porque estamos viviendo ahora, ¿no? Créditos chinos que superan el 9, 10%, esa ha sido la media, las condiciones no tan buenas para el Ecuador. ¿Qué alternativa nos queda entonces, ministro? Tal y como estamos haciendo, es decir, tenemos que ir trabajando ya de forma seria y responsable, de a poco, generando esas mejores condiciones. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos últimos meses? Hemos generado un diálogo con los multilaterales
para mejorar la confianza mutua entre estas instituciones y el Ecuador, no con el objetivo de que implementemos alguno de los programas desde su lógica, sino porque los multilaterales también cumplen otra función que es tremendamente importante, quizás es la más importante. En el caso del Fondo Monetario Internacional, esta no es una entidad financiera, otorga créditos, otorga financiamiento atado a sus programas de ajuste, ¿ya? Pero los países acuden a estos programas de ajuste cuando no tienen otras alternativas, muchas veces. ¿A qué me refiero? No tienen la capacidad ni política ni técnica y además en términos conceptuales están alineados con ese tipo de programas. Ahí se acude al Fondo Monetario Internacional. Pero teniendo nosotros una economía con problemas, pero con muchas posibilidades de salir adelante, tenemos la capacidad política y la capacidad técnica de formular un programa económico serio y responsable en función de nuestros objetivos sociales. Entonces, ¿por qué vamos a acudir a este tipo de programas y cuyo financiamiento es realmente reducido? De conversaciones que yo he mantenido allá en Washington, los niveles de financiamiento a los que podría acceder el Ecuador con un programa de ajuste radical que de ninguna manera nos convendría son ínfimos. Entonces, el costo-beneficio, mil millones de dólares, es decir, ni la mitad del financiamiento conseguido la semana anterior, frente a un ajuste dramático que implicaría, primero, un despido masivo de servidores públicos, reducción de sueldos en el sector público y privado por temas de competitividad, incremento de los precios de los combustibles, que eso es gravísimo en una economía que no tiene moneda propia porque nos sigue restando competitividad, etcétera, etcétera. Subsidios etcétera. Y todo lo demás, pero hay que tener austeridad, ¿no? Como evidentemente. Tiene que gastar menos del Estado. Y para eso hay un decreto de austeridad, hay una lógica ya establecida institucionalmente en el gobierno para optimizar el uso de los recursos. Evidentemente tenemos claridad que hay que hacer eso y estamos haciendo eso. Ahora hay otro elemento que hay que tener en cuenta. Muchos se preguntan, ¿y por qué de año a año crece el gasto público? Porque nuestra Constitución garantiza ya la prestación gratuita de servicios de educación, de salud, seguridad interna, seguridad externa y justicia por parte del Estado ecuatoriano. Y las necesidades van creciendo año a año porque la población crece, el país crece, y eso evidentemente se vuelve en otra restricción estructural para que nosotros podamos admitir o aceptar estos programas de ajuste dramáticos como se propone desde los multilaterales. No me queda claro un poco el discurso de la austeridad, por ejemplo, con el tema de los intereses a propósito de la emisión de los bonos. Si son 220 millones de dólares solamente en intereses, es complicado manejar esos dos discursos, ministro. Bueno, es que ¿en qué condiciones nosotros accedemos a los mercados internacionales? Accedemos de unas condiciones totalmente desfavorables y en ese sentido ¿Por qué? Por los antecedentes nuestros. Hay antecedentes, justamente ahora estamos promoviendo este diálogo porque con mayor confianza y mayor transparencia frente al resto del mundo generaremos también una mejor percepción de nuestra economía. Bajo el riesgo país. Exactamente, y el riesgo país ha bajado, pero esas son las condiciones a las que podemos acceder a financiamiento. Okay. Ahora, algo puntual, ministro, a propósito del tema de los medios públicos, la deuda que hay, se ha mencionado, no es de ahora, evidentemente esto se arrastra. Entonces la pregunta también, ¿acaso quienes estuvieron involucrados en el área económica no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo en estos medios públicos que ahora tendremos que soportar y pagar y incorporar incluso en el presupuesto de esa deuda? Bueno, evidentemente el déficit que pueda existir, las pérdidas de las empresas públicas, las termina siempre asumiendo el Estado, desde el Estado, desde el presupuesto. Digo, pero no sorpresa entonces que había eso. Esa es una situación que siempre se maneja desde esta perspectiva, es decir, el gobierno termina asumiendo esas pérdidas. Definitivamente lo tendrá que hacer ahora y lo ha hecho siempre. Pero ¿y qué hacer con estas empresas? Claro, se anunció la fusión. Nos deshacemos ya de eso. Se está trabajando en eso. También ahí hay una persona responsable que lo que se procura en última instancia es determinar qué empresas
tienen que continuar, porque hay varios factores también técnicos por los cuales se puede justificar que una empresa siga existiendo y sea una empresa pública, por ejemplo, en términos de que se vuelven marcadoras de precios. En el caso de las aerolíneas, de la telefonía, siempre la empresa pública genera una situación en la que los precios se mantienen dentro de ciertos niveles y no se disparan por la acción de las empresas privadas. Es un regulador de precios, exactamente. Claro. Pero hay otras empresas que, por sus características, no necesariamente generan los beneficios que corresponderían a que el Estado tenga que participar en esas. Entonces, eso yo entiendo que se está evaluando, y aquellas empresas que continuarán tendrán que hacerlo en términos de eficiencia, es decir, en términos de que sean viables en el largo plazo, es decir, que no tengan pérdidas. Ministro, un elemento se me quedó a propósito de la deuda externa. Se habla, y decía el presidente Moreno, que el Ecuador deberá pagar alrededor de 11,000 millones de dólares anual por intereses de la deuda. ¿Estamos en capacidad de así hacerlo, ministro? A ver, no son 11,000 millones de intereses. Para el caso de 2017, el total de desembolsos que tiene que hacer el Ecuador por concepto de repago de deuda externa está en el orden de los 10,000 millones. Ya. Aproximadamente 8,000 millones corresponden a amortización, ya, y solo 2,000 millones de intereses. Sí, para el año 2018 se espera que esta cifra se reduzca un poco a unos 9,000 millones en total entre capital e intereses. Eso ya es una señal de que estamos avanzando en la dirección correcta. Todavía esos pagos de deuda externa son muy onerosos, generan una presión muy importante sobre la caja fiscal, pero estamos avanzando para que cada siguiente año sean menores. En ese sentido se establecieron las acciones del programa económico para poder avanzar precisamente en esa dirección. Claro, porque el ingreso del país es ¿cuánto? A ver, el ingreso permanente que tiene el país. A ver, ahí tenemos que hablar que estamos trabajando con un presupuesto de 36,000 millones de dólares, es decir, es un poco menos de un tercio. Usted decía, crece el Ecuador. Acabo de explicar, de acuerdo, exacto. En gran medida. Pero en ese porcentaje, si hacemos un análisis del 2007 al 2017, ¿el crecimiento se justifica? A ver, ¿El crecimiento de la economía? Yo me puedo referir a lo que estaba bajo mi responsabilidad, es decir, el presupuesto 2017 en adelante. En ese caso, nosotros hemos calibrado todos los elementos del presupuesto en función de que correspondan a un manejo eficiente de las finanzas del Estado. Entonces, en esa medida, sí, nosotros cargamos un peso muy importante por deudas contratadas del pasado. Son los acumulados históricos. Exactamente, tienen, ¿no? Pero estamos estableciendo los mecanismos para manejar de la forma más adecuada posible en términos técnicos y de optimización en función del beneficio del país, ¿no? En términos generales, una de las preocupaciones más importantes, sin duda, del país es la economía, y por eso había enorme expectativa sobre los anuncios que usted haría a propósito de cómo manejar esta crisis. Y muchos analistas se han sentido, dicen, decepcionados porque lo que ha salido no ha sido un programa económico que no presenta metas, que no hay una suerte de crecimiento gradual y que están a la expectativa de que eso ocurra. ¿Cuándo, ministro? ¿Y va a haber ese ya plan integral sobre la economía del país? A ver, decepcionados o algunos inconformes porque hay ciertas acciones que procuran que aquellos que tienen las mayores posibilidades sean los que más contribuyan a este esfuerzo nacional. Es decir, si es que pensamos en que... En función del sector, dice usted. En función del sector, y también si es que pensamos que un programa económico significa paquetazo, entonces ahí sí nunca vamos a estar en esa línea. Cuando se definen acciones de materia económica, tienen que definirse de forma muy precisa y exacta para atender los problemas y alcanzar los objetivos que se plantean, ni más ni menos. Y aquellas acciones que nosotros hemos diseñado y estamos ya implementando son las suficientes para poder dar soluciones a los problemas y alcanzar los objetivos en materia social y económica que nos hemos planteado. Es decir, si es que se espera otras cosas, es porque
se tiene otra visión del manejo económico y desde nuestra perspectiva, si es que se pretende otras cosas, es porque habrá quizás en la mente de otras personas distintos objetivos a los que nosotros. Pero si habrá una buscando. Propuesta concreta más adelante, ¿o no? No, aquí estamos definiendo las acciones necesarias para poder salir adelante durante los siguientes 4 años. Si es que las condiciones de la economía se siguen desenvolviendo de forma normal, si evidentemente tenemos alguna situación crítica, imprevista, etcétera, una catástrofe natural, algún problema en términos de las finanzas internacionales, ahí tendríamos que establecer los mecanismos para poder enfrentar esas situaciones, pero como pensamos que las condiciones van a mantenerse en los próximos 4 años, se han definido las acciones para atender a una economía en función de esas condiciones. Ministro, le pongo la pregunta de otra manera. Uno de los objetivos con todo este proceso de diálogos y el propio plan económico es impulsar la producción en el Ecuador. La producción es el mecanismo para que crezca la economía, pues parece que no hay otros mecanismos. ¿Logra el plan económico ese objetivo, ministro? A ver, hay 2 niveles generales en los que se han definido las acciones. El primero, que es directamente la generación de producción a través de incentivos, fundamentalmente a quienes son la base de la producción en un país, que son las pequeñas y microempresas, que también son la base de la generación de empleo, ¿ya? Que por el otro lado, al generar empleo, se genera mayor demanda, es decir, estamos atacando oferta y demanda, ¿ya? Pero por otra parte, ¿cuáles han sido los grandes males de nuestra economía que han afectado esa generación de producción y de empleo y que atentan contra el sistema monetario, que es la dolarización? Son justamente el contrabando y la evasión tributaria. Entonces existen otro grupo de acciones dirigidas a atacar estos grandes embates que, en definitiva, en términos de las cuantificaciones que hemos hecho, le significan al Estado ecuatoriano que deje de recaudar cada año al menos 2.000 millones de dólares e impide que se generen cada año 200.000 nuevas plazas de trabajo en nuestra economía. Es decir, son unos problemas gigantescos que, de resolverse, nos permiten fortalecer al sistema monetario y a la vez nos generan mayores espacios para que la producción nacional pueda cubrirlos, generando a su vez empleo, además de los incentivos directos a la generación de empleo y de exportación. Y justamente generación de empleo, claro, en 5 meses es difícil o casi imposible decir que o exigir que cambien los índices, pero ¿cuándo cree usted que pudiéramos ver ya resultados? Porque efectivamente el tema del desempleo en el Ecuador crece y de manera importante, y desempleo, ¿no? Bueno, el desempleo abierto más bien ha evidenciado una ligera reducción entre 2016 y 2017. Nosotros entendemos, somos conscientes que hay un problema estructural en lo que corresponde al subempleo, ¿ya? Por diversos factores. Pero estas acciones van dirigidas justamente a ir configurando unas estructuras productivas diferentes, más dinámicas, que permitan resolver, es decir, un impulso notable a la micro y la pequeña empresa, es decir, que se vuelvan los generadores de producción a gran escala en la economía, generadores de empleo, y entendiendo que ha sido un sector que ha estado quizás al margen de incluso de la conciencia de muchas autoridades económicas en el pasado, y de darle un impulso, de darle el oxígeno que requiere su desarrollo, puede ayudar de forma notable a ir reconfigurando este problema estructural de Pero fíjese, desempleo. esas autoridades del pasado están al lado suyo en este momento. Bueno, no están al lado. Bueno, pero esto es un sentido figurado, pero digamos que son parte del gobierno. Por eso es que yo no logro todavía entender cómo da ese giro de timón con esas personas ahí. Bueno, el giro de timón está siendo dado. Estamos hablando de unas acciones, de un programa económico frente al cual no tenemos reacciones populares, ni mucho menos. Es decir, más bien ha sido asumido en términos muy positivos. Siempre habrá quien no esté de acuerdo, quien piense que se puede hacer otras cosas, pero estamos marcando ya un rumbo clarísimo y con conceptos que son propios de este gobierno, que no necesariamente corresponden a la visión que se haya tenido en el pasado.
Ministro, ya no tenemos tiempo, pero hay mucha tinta en el tintero. Yo no quiero dejar de preguntar el tema del presupuesto general del Estado. En noviembre deberá ser remitido por parte del gobierno el nuevo presupuesto para el año 2018. Usted hizo una evaluación de la ejecución presupuestaria en el seno de la Asamblea Nacional. No sé cuál es el porcentaje hasta el mes de ejecución presupuestaria, ministro, pero sí me gustaría un poquito recabar de usted los ejes de acción, cuál va a ser la orientación de ese presupuesto general del Estado del 2018. Bueno, el presupuesto del 2018 evidentemente va a cubrir los objetivos sociales definidos primero desde la Constitución y luego va a procurar atender las que fueron en algún momento propuestas de campaña y toda ahora una vida, son ¿no? todo exactamente, es decir, eso se asegura que se cumpla de forma adecuada, además de lo que yo había indicado anteriormente, es decir, lograr que, si bien con las reducciones que se están haciendo en términos de inversión pública, esta inversión pública que se realice sea la más eficiente posible en términos de mantener la dinámica económica y asimismo ser muy cuidadosos y responsables en el manejo de los recursos en lo que respecta al gasto corriente. Es decir, lo que se ha establecido es que este presupuesto tiene que alcanzar el nivel del 2017 o menos, es decir, un esfuerzo muy importante para que no sigan creciendo año a año, o sea, los podría ser el monto presupuestos igual o menor. Estamos trabajando para lograr alcanzar un presupuesto en ese sentido. Y segundo, que la reducción del déficit fiscal avance todavía más de la que se estableció en 2017. ¿Ya tienen proyección ustedes? Nosotros sí, esa tendrá que estar por debajo del 4%, es decir, esos afinamientos estamos haciendo ahora también en función de la ejecución del 2017, pero tendría que estar al menos por debajo en un punto porcentual a lo que se estableció para 2017. Ricardo Patiño decía que a inicios del gobierno de Correa el bono subió inmediatamente tal cual fue su promesa y que en el actual gobierno ha transcurrido más de 5 meses y eso todavía no sucede. ¿Hay qué? ¿Problemas de financiación? No, no son problemas de financiación, son tareas que se tienen que realizar en función de la base de datos de los beneficiarios. ¿Por qué? Porque todos conocemos que muchos de los beneficiarios ya no corresponden, ya no requieren de este apoyo. Es que el bono no puede ser permanente. No puede ser permanente. Se supone que es para motivar. Exactamente. Pues. Y habrá nuevos beneficiarios que todavía no están registrados y como ahora es un bono que tiene un monto variable en función de las diferentes necesidades, se tiene que hacer el levantamiento de esa información y entiendo que los ministerios responsables están trabajando en ello. Es decir, no podemos entregar dinero si no tenemos la seguridad de que está listo, en el momento diga sí. Exactamente. No, abre la llave. Eso está presupuestado, el monto de recursos es manejable en términos de el tamaño del presupuesto, es decir, cuando ya se establezca exactamente los beneficiarios, ellos recibirán los recursos. En cuanto a prioridades de obras en el presupuesto. Bueno, dentro de la infinidad de porque obras. Tiene sorpresas y aquí le interrumpo, ¿no? Por ejemplo, lo de las 640 obras requiere, usted decía, ministro, alrededor de $1,000 millones, ¿no? Ya, a ver, este momento ya estamos cerrando el presupuesto. En términos de lo que es la inversión pública, se ha hecho un ejercicio de priorización hacia dónde se dirigen los recursos en términos de que sean aquellas obras que generan más impulso económico. Pero, ¿qué es lo que sucede con estas obras con problemas que se han detectado? Bueno, ahí primero tiene que realizarse un ejercicio de cuantificación exacta sobre la base de consideraciones técnicas que tendrán que hacer los peritos correspondientes y solo cuando sepamos el valor exacto tendremos que establecer también alguna metodología de priorización, porque tal vez no se puede resolverlas todas en un mismo momento y solo ahí podremos establecer también los mecanismos para su financiamiento. Ministro, muy gentil. Muchas gracias por habernos acompañado. Le comprometemos para posteriores diálogos. Gracias. Creo que es importante y fundamental que la ciudadanía conozca de fuente propia lo que está pasando en uno de los temas que más preocupa al Ecuador y es el tema económico. Ministro, muy gentil. Muchas gracias.